Bienvenidos a tu podcast favorito. Estamos muy emocionados de poder grabar este segundo episodio. Espero hayas visto el primero y si no, puedes ahí buscarlo en nuestras redes sociales. Y queremos darte la bienvenida nuevamente a este podcast Peregrinos, donde la fe se conversa. Y es justamente lo que queremos hacer. Ya pudimos la vez pasada introducirnos un poquito, hablar un poquito de nosotros. Sobre todo que creo que lo más importante es hablar de la relación que hay entre nosotros tres. Porque otra vez, como te puedes dar cuenta, ninguno de los tres estamos en el mismo lugar. Y aún así, la idea de este podcast es poder platicar como personas que van en el mismo camino, ¿no? Aunque estemos en Camargo, en San Luis, en Chihuahua, como cristianos estamos buscando lo mismo, estamos buscando la misma meta. Y nuestra intención a lo largo de estas conversaciones es platicar de nuestra fe, platicar de lo que nos une y platicar de lo que hemos aprendido en el camino. Porque a fin de cuentas creemos, aunque no lo parezca y lo contaremos tal vez un poquito más adelante. Hemos aprendido muchas cosas a lo largo del camino, ¿no? No recuerdo si en el podcast pasado dijimos cuántos años teníamos, pero todos tenemos menos de 30 años. Y la verdad, 30 años no son muchos años, pero aún así creo que Dios, por medio de su obra, nos ha guiado de tal manera que todos tenemos historias, momentos, enseñanzas que podemos compartir. De hecho, eso es lo que queremos hacer ahora en este segundo episodio. Queremos platicar un poquito y lo queremos conversar sobre un consejo que nos hubiera gustado haber recibido antes. Porque una cosa es un consejo que te dan después del caos o después del conflicto o el problema que ya aprendiste más que por el consejo, por la experiencia, ¿no? Entonces, ahorita que nosotros podemos reflexionar un poquito sobre lo que hemos vivido, lo que hemos pasado en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado a la Joy de 15 años o incluso, ¿no? Poniéndonos legales, la Joy de 18 años, un consejo que le hubiera gustado que alguien se lo hubiera dado o escuchado, ahora que ya han pasado tantas cosas, has vivido tanto, ¿no? Y no sé si puedas compartir con nosotros un poco de eso. Ay, yo creo que da mucha melancolía acordarnos de hace unos 10 años. O sea, por lo menos el primer episodio para mí causó mucha melancolía, no sé para ustedes. O sea, al ver nuestras fotos, vernos tan diferentes, o sea, la barba de Josadak que estaba bebé, o sea, es una cosa que No, para mí nada me que ver, ¿no? soltó mucha nostalgia el vernos así y decir, en ese tiempo hubiera querido que me dijeran esto, que ahora sé. Algo que trae la melancolía es también como el querer a veces como regresar a, o decir, ay, cuando era tan joven no tenía esto o no veía, pero a la vez es como decir, no, porque lo que he vivido hasta ahora me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ser una diferente persona y no volvería al pasado. Creo que esa es una de las primeras cosas que esta semana, ya después de haber grabado el primer episodio junto a ustedes, he tenido muy presente. Como no sería la misma Joy si no hubiera vivido lo que viví y si no hubiera aprendido, en mi caso, a través del sufrimiento. Y yo creo que todos tenemos algunas cosas así en Claro. similar, pero no sería igual. Tú, Josa, ¿qué le dirías o a dónde irías en tus momentos de recuerdo a ese joven Josadak? Pues justo pensaba en como la necesidad de equivocarnos, ¿no? Pensando en qué consejo le daría a mi yo del pasado, quizás ahorita con lo que he aprendido le diría lo que no tendría que haber hecho para que no viviera lo que vivió, pero por otra parte también pienso en lo necesario que fue haberme equivocado para aprender lo que aprendí para no volverlo a hacer. Entonces, me encuentro en esa línea delgadita en la que siento que a veces es necesario que nos equivoquemos,
pero a veces siento que es muy innecesario equivocarnos y tomar ciertas decisiones que a veces tomamos, pero por otra parte están esas mismas decisiones que tomamos malas que nos llevan a un aprendizaje muy valioso, ¿no? Que ahora podemos compartir en consejos específicos dependiendo Ujú. del caso que sea. ¿A ustedes no les pasaba así que tenían mucha admiración por las personas mayores que ustedes? ¿O no? Porque bueno, yo soy un alma viejita, ¿verdad? Yo soy casi, No, no, que casi pues. un alma anciana. Oye, yo creo Bueno, por que decirlo así, ¿no? es que algo que a mí se me hace muy extraño, ahora que lo dices, la gente, por ejemplo, no, hablando cuando yo tenía 15 18 años, ¿no? La gente que ahora tiene, por ejemplo, mi edad, para mí era un mundo de diferencia. Era Sí. como que incluso, ¿no? Y no sé si aquí ya nos pueden decir en los comentarios qué tan señores nos vemos los tres, pero Ay. para mí la gente de mi edad, cuando tenía 15 18 años, era muy grande. Entonces era como que de cierta manera sí había esta cierta admiración y decía, bueno, ¿yo cómo voy a hacer, no? Cuando tenga su edad. Ujú. Y me quedé pensando un poquito en lo que decía Josadak, porque esta idea de no equivocarse y al mismo tiempo como que equivocarse demasiado, es como que una línea muy delgada, como decía él, porque a fin de cuentas nuestros errores, nuestras fallas, han permitido de alguna manera y obviamente sobrenatural y soberana que seamos las personas que somos hoy. No sé, como que este concepto de que, por ejemplo, que Josac hablaba de los errores, ¿no? Si pudieras volver en el tiempo y decirle a tu Josac de ese momento, ¿no? Como un poquito hablando de la película de Volver al Futuro, ¿no? Cuando Ujú. tratas de alterar y cambiar acá, ¿no? Todo ese rollo, pero sin meternos en las teorías y todo ese asunto. Pero sí sabiendo que el dónde vas a terminar ahorita, ¿no? Que es el presente. ¿Sí le dirías algo para cambiarlo? Como que no sé, como que me ponía a pensar y tal vez incluso una que otra cosa sí cambiaba, pero al mismo tiempo unas, pues no, chance y no, porque por algo somos las personas que somos ahora, ¿no? Y aunque yo ya hablaba mucho del sufrimiento, y errores, no sé, creo que personalmente el consejo que a mí me hubiera gustado ah, escucharlo de alguien más es como el no tomarte tan en serio. Y lo digo desde una perspectiva de una persona introvertida y que batalla con el orgullo. Entonces, como que a mí me hubiera encantado que alguien, ya sea con mucho cariño o no tanto cariño, dependiendo de cómo estaba, porque ustedes no sé si se acuerdan cómo eran a los 15 y a los 18, pero a los 15 y los 18 a veces uno es todo un asunto, ¿no? Entonces, que me Ujú. hubiera dicho, Josué, pero es que no te tomes tan en serio, o sea, tanto para bien como para mal, ¿no? No te sientas ni tan importante, pero al mismo tiempo también como esa oportunidad de lanzarse, ¿no? No sé si en mi caso al revés que en Josac, como que a mí sí alguien me tenía que decir, equivócate más seguido, ¿no? No, no sé Y a si Josa, compartan. frénate, Sí, frénate. O Muy sea, vas muy opuestos, frena, rápido, ¿verdad? frena, compa. frena. No, yo creo que en mí, por eso les decía como que cómo veían a las personas que admiran. Sí, Porque para mí, creo que tiendo o tendía mucho de muy joven a idolatrar personas. O sea, como yo veía a alguien que era, no sé, muy inteligente o que tenía muchos títulos o que simplemente el escucharlo hablar me generaba cierta fascinación porque mm, era diferente a mí, porque tenía nuevos temas o así. Y puede ser que hubiera sido alguien que me llevara 8 años y podía ser alguien que me llevara 13 años, más 16 años. Un maestro, una profesora. Y creo que mi consejo sería, no solo tomes en cuenta el consejo de los que admiras, sino que toma en consejo de los que te aman. Porque mm, muchas veces, porque yo no veía a las personas que realmente me amaban, literalmente amigos, papás, personas muy cercanas, me daban buenos consejos. Pero para mí, como yo en ese momento no las admiraba o decía, bueno, le falta esto a su currículum o, ay, ¿cómo vas a ver más que esto doctor en teología? sí, claro. Para mí no tenía sentido. Entonces, yo menospreciaba el consejo de las personas que me amaban Mm, por tomar en cuenta de las personas que admiraba. Y ese fue mi error, el llegar a idolatrar esa perspectiva de decir, pues una persona que tiene más, no sé, cosas académicas,
es mucho más sabia que una persona que vive conmigo el diario vivir. Cuando está súper equivocado, o sea, el Espíritu Santo es el mismo, o sea, el Sí. mismo que capacita, que da entendimiento y sabiduría a una persona que ha estudiado y que obviamente sabe muchas cosas, como a una persona que te ama y que también está velando por su vida espiritual. Entonces, tengo eso que yo definitivamente sí hubiera querido que me dijeran, como que quite ese fanatismo de tu vida, porque creo que eso me llevó a poner mi mirada en otras cosas, incluyendo a veces no poner mi mirada en Cristo mismo. Es una cachetada que yo diría, joven, si me estás escuchando, escucha a tus Todavía eres papás, joven, Joy, escucha a tus acuérdate. amigos. Bueno, sí soy joven, pero sí, o sea, eso para mí, no, No, y yo es que creo que yo creo sería que a muy esa edad bueno. no lo, como que no lo captamos, ¿no? También, como que la No. diferencia que, por ejemplo, ahora me he dado mucha cuenta, o más, pues, como de las personas cercanas, o sea, son las que en teoría deberíamos escuchar un poco más, pues, hablando, por ejemplo, de papá y mamá, ¿no? Que a Ujú, los 15 18 tú dices, ¿qué vas a ver mi papá y mi mamá de la vida, ¿no? sí, Pero ya que creces o que avanzas un poquito más, ya cuando eres adulto, claro. te das cuenta y dices, ¿por qué no les hice caso? O sea, ¿qué Tan necesidad fácil andaba? era, tan Sí, sí, fácil. sí. Si tan solo los hubiera escuchado a la primera, ¿no? Ay, sí. Justo eso era lo que yo quería compartir también con ustedes. Creo que el error en mucho nos lleva a coincidir a todos y es eso de realmente pararte un segundo y escuchar. A veces pienso y desde mi experiencia, con algún conocimiento o con alguna base, aunque pensemos sólida, pero hueca en realidad para poder tomar decisiones, sentimos que tenemos la razón y a la hora de escuchar un consejo podemos hacer como que lo escuchamos y realmente ignorarlo. Ujú. Sí. Mi consejo y lo que, bueno, más bien lo que me hubiera gustado escuchar es, oye, morro, detente un segundo y realmente escucha un consejo, ¿no? Y sentándolo un poco más o filtrándolo un poco más a través de la palabra, recordaba cuando yo estaba más chico que los castigos de mis papás era, más bien el de mi papá era, me vas a tener que decir tal capítulo de Proverbios de memoria, ¿no? Qué Entonces, castigo, ¿eh? sí, entonces me forzaba a aprender algunos versículos, entonces Va para igual, ¿eh? Oye, que por cierto, una aclaración, ¿no? Todos nuestros papás fueron pastores o son Pero pastores. pastores, sí. Somos Así, hijos de pequeño pastores. paréntesis. Ajá. somos Ay, hijos de pastores, aquí toda la gente poniendo Hashtag hashtag, hijo de los pastor. peores, funados. funados. Entonces, tratando de filtrar un poco mi comentario, el que estoy haciendo a la luz de la palabra, recordaba un proverbio que está en Proverbios 19:20, que precisamente dice, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Sí. Entonces, cuán importante es para todos nosotros, independientemente del pasado, aún en nuestro presente, escuchar alrededor, como justo yo hoy lo decía, a quienes te aman, a quienes te estiman y a quienes les rindes cuentas o a tus mismas autoridades, ¿no? Siempre tenemos a alguien encima de nosotros, pero qué importante realmente es escuchar el consejo, porque precisamente viene de alguien que ya se equivocó. Mm. Entonces, el pararnos, detenernos a escuchar, quizás nos va a ayudar a nosotros a no equivocarnos en lo que alguien más ya se equivocó. Oye, Creo que que por eso. cierto, Ay, adelante, no, sí. adelante. Lo que es que me recordó lo que decías tú, Joy, Mm, relacionando con lo de Josadac, había gente que admirabas y gente que amabas, ¿no? Y mm, escuchabas más a los que admirabas que a los que amabas, mm. pero creo que lo padre es cuando encuentras a alguien que es los dos, que Uy, sí. admiras y que también te ama, ¿no? Porque ahí es Mm, cuando llega un consejo que ahí sí, ¿no? Independientemente de tu situación y lo que te vaya a decir, tú vas a poner atención, ¿no? Y creo que algo que mm, no solo le diría a mi yo de hace 10 años, sino a mi yo todavía es, persiste en tener un mentor. Y cuando hablamos de mentoría, hablamos de esa persona, ¿no? Que tiene esos dos aspectos, que es una persona que te ama, cercana a ti, pero también alguien que admiras, ¿no? Que normalmente es alguien mayor, más experimentado, que ha tenido sus errores y sus logros también,
y que puedes tú escucharlo, ¿no? Con gusto en vez de a fuerzas, ¿no? Sí, creo que, bueno, si tú te acordarás de esa historia de un Josué chiquito, Josué en cierto punto, no me acuerdo en qué semestre, estaba lidiando con cuestiones que realmente yo no las conocía, pero sí yo lo veía agüitado, no sé si te acuerdas. Sí, Y que yo te dije, oye, yo creo que tú necesitas ayuda, o sea, como que alguien más te escuche y yo no soy la persona a la que le tienes que contar qué estás pasando. Creo que lo bueno de nuestras familias, para todos, es que sembraron valores muy padres, o sea, como valores y una moral que, por ejemplo, estaba ahí. Y eso ayudaba a poder ser esos amigos que sabían hacia dónde, en medio de su juventud, dirigirnos. sí, Y yo hablé con un profe de la escuela, y le dije, oye, yo quisiera que atendieras a mi amigo, a mi amigo José. Y él me dijo, ¿por qué tú no lo atiendes? Y yo, no, pues es que yo no puedo, no sé qué decirle. Y bueno, ya fuiste y demás, y eran como sí, charlas muy padres, pero lo que más hablábamos tú y yo en esa juventud era la necesidad de mentores y que no los teníamos. sí, O sea, que no había personas que realmente se interesaran en nuestra vida, solo se interesaban quizás en nuestra calificación, más allá que en la integridad de la vida, o sea, de la vida del sí, estudiante, que creo que al final en la bondad de Dios por eso nos puso juntos como amigos, para poder apoyarnos, porque muchas veces necesitábamos un amigo que realmente nos dijera, la estás regando, sí. eso no va por ahí. Pero lo malo en mi caso era que yo no los escuchaba, o sea, yo decía, no, no, pues sí es un buen consejo, pero quizás este es mejor, ¿no? Oye, y pensaba mucho en el concepto y el nombre, pues, del podcast, porque hablando de Mm, este tema, eh, sí, sí, es indispensable para nosotros como cristianos no andar solos. claro. Y la vida no se puede vivir sola, pero a lo que iba con este concepto de peregrinos es que hay gente que va más adelante que nosotros y Ujú, nosotros debemos escucharlos a ellos. Hay gente que tenemos al lado de nosotros, que por ejemplo en este caso somos nosotros tres, con los que ujú, te animas a unos a otros, pues vamos en el mismo camino, al mismo paso relativamente, pero también pensar que hay gente atrás de nosotros que en vez de escucharlos como tal necesariamente, a nosotros nos toca ser de apoyo para ellos, ¿no? Y ver ujú, esa relación que debe de haber en la iglesia de Jesús, en la que reconocemos la sabiduría que Dios da a las personas, ¿no? Y aunque sí es de verdad que, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Del Espíritu Santo, está en todos nosotros, ¿no? Y creemos en que Él puede hablar a través de niños, así como de ancianos, adultos, cualquier persona, ¿no? Pero sí, y por algo creo que es Proverbios, ¿no? El que habla de las canas, ¿no? Que si bien ujú. el seminario hizo todo un rollo con las canas en mi persona, hablan de que hay sabiduría en esa persona, ¿no? Los años respaldan, ¿no? Y por algo necesitamos gente enfrente de nosotros, al lado de nosotros y atrás de nosotros como cristianos, ¿no? Porque creo que esa es la dinámica que seguimos como cristianos y que seguía, ¿no? También la iglesia en su momento, por eso los héroes de la fe, por eso los padres, los patriarcas, todas estas personas a quienes volteaban hacia atrás, la gente que tenían enfrente y lo que esperaban incluso, ¿no? Creo que es un reto muy grande, pero definitivamente a este punto de mi vida, 28 años, no es tan fácil estar solo. Caminar solo no solamente te va a hacer equivocarte más, sino que va a ser aún más cansado el camino de la fe. Definitivamente. O sea, yo mirando atrás, digo, qué padre y qué bonito poder presentarte sin ningún tipo de filtro, sin ninguna máscara, frente a tu mentor, frente a tu mentora y decir, esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Yo le decía a mi mentora, nunca nadie, o sea, yo creo que nadie se imagina quién soy. Y esto es lo que soy. O sea, literalmente, con todos mis pecados, con mis defectos, con mis virtudes. Y descansar en que estás confiando en que esa persona, aún conociéndote, tiene esa misericordia y tiene igual pues sí, callado para decir, regresa. Es cierto, estás teniendo falta de fe, pero regresa. Sí, es cierto, te estoy viendo como incrédula. Me acuerdo mucho una vez que me dijo,
parece que me estás hablando como una huérfana. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, no te acuerdas que Dios es tu padre. Híjoles, o sea, imagínate que alguien te Sí, confronte así, me ha confrontado mucho más, pero eso aligera mucho el camino, aligera mucho, además de que Cristo obviamente aligera nuestro camino, pero el caminar junto a otro definitivamente nos ayuda a crecer y es otro de Hay los... una, hay una parte bien difícil en esto de caminar acompañado o caminar con un mentor, con alguien enseguida o más bien arriba a sí, quien a acudir o escuchar, ¿no? Y siento que tiene que ver con esta idea que tenemos de que justo como cristianos no debemos y casi casi que está prohibido equivocarse. Y Sí, si te sí. equivocas, ya eres un mal cristiano, eres el peor hijo de Dios, Ujú. ya perdiste la salvación, ya perdiste la gracia y el amor de Dios, ya no está para ti ni su misericordia y caminamos con tanto miedo que cuando nos equivocamos es mejor esconderlo y seguir caminando mostrando que aparentemente somos cristianos que no nos equivocamos. Entonces, creo que esa parte es lo que hace bien difícil que al menos yo lo viví y lo veo desde mi lado como hombre, entre los hombres. sí, sí, sí. Es bien difícil que un hombre se acerque a otro hombre y reconozca su debilidad y su necesidad de cambiar o ajustar algo. Es bien difícil que un hombre se acerque y diga, ¿sabes qué? Traté mal a mi esposa, le grité, la ofendí, ¿sabes qué? Volví a caer en prácticas antiguas, o ¿sabes qué? Estoy batallando con la pornografía, estoy batallando con masturbación, otras cosas. Es bien difícil escuchar eso de un hombre. Entonces, justo creo yo que aquí es donde entra de las cosas tan bonitas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el doblegar ese orgullo para poder buscar a Sí. alguien más. Y creo que es lo mejor que podemos hacer. Yo recordando mi etapa en el seminario como ustedes, eh, yo logré, por la gracia de Dios, hacer un triángulo muy bonito y muy saludable para mí. Ustedes recordarán probablemente por ahí el primer año y medio de mi estancia en el seminario fue pues como hueco, ¿no? Hasta que conocí a mi mentor oficial, un pastor, un maestro de ahí del seminario, y empiezo a tener contacto y conocimiento tal cual de lo que es una mentoría por enseñanza de él. Entonces ahora me di cuenta de lo bonito que era y de tener a alguien que te regañe, que te jale las orejas, que te diga, oye, estás viniendo a servir a mi iglesia, soy maestro del seminario, soy tu mentor porque pues fue una petición formal, aceptaste mi mentoría, ahora tienes ciertas obligaciones, hay que echarle más ganas, no solo en mi materia, en otras materias, haz lo que en la escuela te dicen, tus tiempos devocionales, tu vida, tu santidad, oye, ¿cómo andas? Y escuchar, poderte abrir, como decían ahorita, abrirte totalmente ante alguien, ante tu mentor, y que tu mentor con mucho amor y con una confianza bien bonita cada que te vea te diga, oye, ¿cómo andamos con esto? No, pues ando bien, oh, qué chido, síguele echando ganas, me da gusto, estoy feliz por ti, o decir, o sea, me equivoqué esta semana, ok, no pasa nada, vamos a darle nuevamente duro, y a echarle ganas, no pasa nada. Y eso, yo lo viví como hombre, la neta, es bien bonito y, no, y te permite crecer un montón, ¿no? Y si algo pudiera yo decirle a toda la gente que, o a los hombres y mujeres también, obviamente, pues busquen la ayuda adecuada para ustedes, pero quienes nos escuchan, creo que una de las cosas que podemos invitarles a hacer y buscar es un mentor, es un compañero, una compañera adecuada en este camino, es otro peregrino en este Sí. caminar, ¿no? Sí. Y pues no Pues, caminar solo, porque justo como hice sí, yo, antes de, siento yo que intenté caminar solo y decir, ok, ya le pedí perdón a Dios, Dios conoce todas las cosas, es suficiente con que Dios lo conozca, y voy a desde cero. Y no, al día siguiente peor, ¿no?
hasta que ya le cuentas a alguien y inconscientemente ya de que ya incluso da hasta un poco de pena de que esa persona Ya sabe, sabe, tengo sí. que echarle ganas porque Ujú, él sabe mi lucha y vamos a darle para adelante, ¿no? Oye, pero también me quedaba pensando en eso que hablabas. Es que es irónico porque, por la manera que pensamos. Eh, Pensamos que el ser vulnerable no me va a ayudar o no va a ser bueno o va a ser que cause fricción en la relación con la gente o con el mentor, ¿no? Cuando es exactamente lo opuesto, cuando podemos llegar a ser vulnerables, es cuando realmente podemos trabajarlo, cuando, ujú, y lo menciona la Biblia en Efesios, ¿no? Cuando sacamos las cosas a la luz, es cuando realmente se pueden exponer y ponerse delante de la gente para ver qué es, ¿no? Porque en la oscuridad, pues nada es claro, ¿no? Lo que yo pueda decir o mencionar o batallar, cuando yo lo generalizo demasiado, no estoy atacando lo que realmente necesito cambiar, ¿no? Y ujú. pensando un poquito en lo que decías, me acordaba a uno de mis teólogos que me gusta escuchar mucho, Sproul. Él decía que una de las prácticas que extrañaba, entre comillas, o que extraña del catolicismo romano era la confesión de pecados, porque ya los protestantes ya no lo adoptaron por todo el concepto del sacerdocio, pues todos esos asuntos, ¿no? Absolución y ese El caso rollo. es que él decía, eh, qué satisfacción sentimos cuando confesamos los pecados con alguien que nos está escuchando, o sea, a un lado tuyo, y que te absolvía de cierta manera de la culpa, ¿no? No por él, sino por la sangre de Cristo, obviamente, ¿no? Pero decía, esa dinámica de hablar con alguien y tú le puedas exponer lo que hiciste mal y Ujú, que supieras que recibieras el perdón de Dios, era algo que traía paz a tu alma, ¿no? Porque ya no solo lo tienes tú, ya no te está comiendo nada más a ti, ¿no? Porque creo que es algo que me hubiera gustado también, que de joven lo hubiera entendido mejor, ¿no? El poder ser vulnerable con las personas correctas, ¿verdad? Porque paréntesis, puede ser vulnerable con las personas incorrectas, exacto. ¿no? Y a veces es Sí. contraproducente. Recuerdo mucho que eso me sucedió con un amigo cuando éramos más adolescentes, que en vez de ayudarnos el uno al otro, fue al revés, ¿no? Terminamos peor que como estábamos antes, ¿no? Pero el poder ser vulnerable con las personas correctas, adecuadas y sabias, sobre todo, ah, ayuda a tu caminar cristiano, ¿no? A poder rendir cuentas, a poder escuchar el consejo, a poder, y me pasaba como decías ahorita, José, cuando yo encuentro este mentor que mencionaba ahorita Joy, nosotros nos veíamos los lunes por la mañana o los martes normalmente. Y yo sabía que el fin de semana era el más complicado para mí por las diferentes situaciones que me tocaba vivir, ¿no? Y yo sabía que el lunes yo iba a hablar con él, iba a ser confrontado por él. Él me iba a preguntar cómo estaba, pero no me iba a preguntar el típico cómo estás y tú respondes bien y tú bien y listo, ¿no? Como que se acaban así las conversaciones. Él me iba a preguntar así en serio, ¿no? Él quería saber, no tanto ni por Específico. exhibirme ni nada, cómo estaba yo. Y yo sentía la carga, la responsabilidad, pero realmente a fin de cuentas, ¿no? Que no solamente como alguien que me fuera a regañar, sino el peso de la gloria de Dios. Era lo que me debía de pesar y era lo que me llevaba mi mentor. O sea, Cristo realmente es lo más valioso como para vivir de cierta Ujú, manera, ¿no? Y eso no se logra si no es a través de ser vulnerable sí. con los demás. Creo que también hay como que tres tipos de discípulos. El que realmente es honesto, íntegro, o sea, que va con su mentor y de plano se quita la máscara, lo es. Otro que yo le llamo el que es como que te ve como basurero, o sea, que nada más te quiere echar toda la cochinada que está haciendo, pero no quiere Sí, cambiar nada. O sea, Sí, sí, nada más sí. quiere contaminarte. Ay, no. A mí me pasó una vez que escuché una señora, era mucho mayor que yo, ¿verdad? Pero tuvo la confianza o algo y me dijo tantas cosas pero muy perturbadoras. Y yo no sabía cómo frenar en ese tiempo. Y mi mamá me dijo, no permitas que alguien te tome como un bote de basura. Mm, ¿Por qué? Porque no es para cambiar, no es para restaurar, sino solamente es como para compartirte todo lo que en ella lo ve como un trofeo de pecado. mm, Entonces, eso cambió mucho. Y la otra
que yo creo es la persona que lo dice a medias. O sea, que sí va a la Sí, ándale. mentoría, sí es que, ay, yo quiero ayuda, pero dice la mitad. Entonces el consejero o el mentor, pues da un consejo a medias. O sea, no es culpa del mentor, no es culpa de la persona que te está oyendo, sino es tu propia falta de integridad. Y yo creo que esos son los tres que yo diría, esos tres tipos de discípulos que los he visto, que he estado de cerca, pero la verdad es que nada es más eficaz que una persona que vive en integridad a pesar de su condición. Y eso me Sí, encanta, el pensar que nuestra condición, el reconocer nuestra condición pecaminosa y el reconocer la santidad de Dios realmente nos hace crecer. Porque si yo no reconozco mi condición pecaminosa, no reconozco la santidad de Dios, yo me puedo quedar en estancamiento total por años y años. ¿Por qué? Porque no veo la necesidad de mi persona. Porque delante de Dios, este sí es un pecado, o sea, no hay mentiras blancas, no hay cosas a la mitad. Es un pecado que me pone ahí, en enfrenta, ¿no? Me gustaba mucho que mi pastor el domingo decía que el pecado es todo aquello que quiere robarle la gloria a Dios y hacerla para nosotros. mm, Es decir, que el hombre busca su propia gloria. Y eso a mí me volaba la cabeza, el hecho de pensar que es cierto. O sea, muchas veces cosas que queremos hacer, que sabemos que están mal, que sabemos que puede ser, que traiga muchas consecuencias, muchas veces es para nuestra propia gloria. Y eso me llamaba mucho la atención. Otra de las cosas que ahorita de todo lo que hablaban es de los padres. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes ahorita podríamos decir, ay, qué padre buscar un mentor ideal, convocatoria de mentores, pero la verdad es que es difícil encontrar un mentor. sí, Es muy difícil. Yo creo que en mi época de seminario siempre tuve la necesidad y ustedes están testigos que yo iba con las personas, o sea, yo iba a contar mi situación, yo iba con pastores, yo iba así, pero no hubo realmente alguien que le interesara mi vida, o sea, que realmente dijera, oye, esta chava sí necesita ayuda, pero sí estuvieron mis padres y no me voy a olvidar nunca de una vez que mi papá me dijo, Joy, me gusta que me cuentes lo bueno que haces. Me gusta, pero quiero que me tengas la confianza para contarme tus pecados. Y eso para mí marcó un antes y un después. Yo tenía unos 19 años cuando lo oí. Y yo me acuerdo que por ahí de los 20, 21, le comencé a confesar a mi papá mis pecados. Yo tuve esa confianza y creo que fue algo que mi papá poco a poco fue incentivando, contándonos también ya su historia ya más jóvenes, mi mamá también contándonos más ya sus experiencias, porque ya éramos jóvenes y podíamos entenderla. Pero eso también me ayudó y aunque sí fue difícil ver a mi papá llorar por mis pecados y por las cosas que había hecho, aún así ese fue el medio que Dios usó para llevarme a un verdadero arrepentimiento. Y es muy doloroso a veces pensar cómo le voy a decir a mis papás que estoy haciendo eso. Y hasta el momento me quebranta porque me acuerdo de la cara de mi papá. Pero creo que al final, si no somos así de honestos delante de los hombres, no lo vamos a hacer delante de Dios. Y eso es algo que nos debería de dar mucho temor. ¿Por qué? Porque Dios no lo vemos. Sabemos que está, sabemos que es poderoso, sabemos que es omnisciente, pero no somos realmente tan conscientes de que Él literalmente sabe todo de nosotros. O sea, estamos delante de Dios y sí, eso debería darnos un temor reverente. Entonces yo digo, muy bien, es cierto, chicos y chicas que nos escuchen, busquen un mentor, pero si no está cercano, tengan la confianza con sus padres. Yo definitivamente no los descartaría. Creo que muchas veces me equivoqué por descartarlos, por mis propios pensamientos sobre ellos. Pero ahora que veo las cosas, digo, nunca se equivocaron con un consejo. ¿Por qué? Porque ellos realmente me amaban y procuraban mi bien. Entonces, wow, o sea, vaya tema, sí, vaya tema. Sí, sí, sí. Y justo siento yo que también es importante el realmente darle importancia a las amistades que escogemos, Ujú, realmente filtrar claro. quién es amigo y quién está solamente por el cotorreo o incluso pues, por el pecado, ¿no? Por lo Ujú, que se puede vivir en una amistad.
yo lo platicaba el episodio pasado y es algo que me sirve en este tema como testimonio porque eh, yo o literal oré solamente una vez, pero le pedí a Dios por mi necesidad el que Josué pudiera aceptar ser mi amigo porque Ujú, sentía antes de saberlo que iba a ser alguien que no me iba a solapar como el resto de amigos que tenía, porque como decíamos ahorita, yo podía acercarme bien a platicar con los demás, ¿no? Pero a lo mejor lo que yo iba a externarles, la respuesta que yo iba a recibir de ellos era, no manches, ¿a poco con tan poquito te sientes mal si yo esto, y a lo mejor en vez de encontrar una corrección o ujú, un consejo, iba a encontrar pues no está tan mal y no iba a surtir ningún efecto, ¿no? Entonces, el orar por sus amigos y decir, Señor, necesito amigos de verdad, las amistades que tengo son buenas, a lo mejor son leales y demás, pero no tienen un efecto positivo sobre mí espiritual, ¿no? Que al ujú, final se va a materializar en un cambio, en una madurez en nuestro carácter que al fin de cuentas es lo que buscamos, pero también creo que es bueno el orar y el orar también por un mentor, porque como Sí, bien dice Joy, a veces, aunque estemos rodeados de pastores, quizás no todos no están preparados específicamente para nosotros, y habrá quienes solo nos escuchen y no recibamos algo sustancioso, ¿no? Entonces, el escoger también un buen pastor a través de la sí, oración y la guía de Dios, creo que es importante. Y en última instancia, como bien dices, pues ahí están los padres, ¿no? Que creo que van a ser los primeros en escuchar nuestros errores y lejos de desecharnos, a lo mejor sí van a llorar con nosotros, pero vamos a recibir esos abrazos, ¿no? Que luego son muy buenos recibir cuando uno se equivoca. sí. Y creo que antes de poder dar cierre a este tema, este segundo tema del cual queremos platicar, me venía a la mente. ah, Hemos estado hablando de mentores, de personas que admiras, personas con las que te puedes acercar y todo, pero no quisiera que quitáramos de lado el hecho de que eso lo debemos encontrar primeramente en Dios. O sea, sí. Dios, no por ponerlo de esa manera, ¿verdad? No es que Dios sea nuestro primer mentor, pero es muchísimo más que eso, ¿no? Simplemente es Dios, ¿no? Pero Él es la persona y es lo que, por ejemplo, leemos una y otra vez en los Salmos. David va ante la presencia de Dios y desahoga por completo, ¿no? Y a veces hasta pareciera ser, como lo decía Joy, que casi casi nomás le está tirando la basura, ¿no? Señor, ¿por qué mis enemigos se juntan? Señor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué le va bien al malo, Señor? Pero vemos en eso cómo también David experimenta esta paz, esta esperanza de que Dios está ahí, Dios lo está escuchando, o incluso, ¿no? Cuando trae sus pecados, ¿no? Delante de Dios, Salmo 32, Salmo 51 y más, también experimenta la gracia y la misericordia de Dios, porque volviendo un poquito a lo que decías tú al principio, Josac, de los errores, lo genial de Dios es que independientemente de lo que las veces que caigamos o fallemos o pequemos, Dios vuelve a levantarnos, a abrazarnos, a limpiarnos y hasta darnos como esa palmadita para que sigamos adelante, ¿no? Por eso, otra vez, el concepto, y perdón que lo repita tanto, ¿no? De peregrinos, de seguir en el camino, seguir y nos vamos a caer, nos podremos detener por un momento, pero la vida cristiana es para seguir adelante, para seguir corriendo y avanzando para tratar de llegar a la meta. Entonces, a manera de conclusión, para cerrar, este tiempo. Algo que quieran decir por último, una frase, una última eh, idea que quisieran compartir para dar cierre a este segundo episodio que estamos grabando. Pues yo diría que seamos muy conscientes de que a Dios no le espanta nuestro pecado. O Sí, sea, Dios ya lo sabe. Dios lo sabe tanto que por eso envió a Cristo.
O sea, Dios sabe la condición del ser humano, Dios sabe la necesidad, Dios sabe hasta qué punto el pecado puede corromper y ha corrompido la creación. Y por eso mismo es que nos envió a este Salvador. Y el correr a Dios cuando estamos en peligro, cuando hemos fallado, no debería llevarnos a ese pensamiento que yo creo que muchas veces de joven lo tuve, de es que qué vergüenza volverte a pedir perdón por lo mismo. Tengo muy presente una ocasión que yo, o sea, yo lloraba y decía, es que perdóname por decirte esto una vez más, o sea, porque yo ya me había arrepentido antes, ¿no? O sea, yo ya te había pedido perdón y no lo hice. Pero algo que yo tenía muy en mi mente era como, vuélvemelo a decir, o sea, yo ya lo conozco, o sea, yo ya lo vi. Y eso no espanta a Dios, al contrario, Sí, Dios quiere escuchar a sus hijos tal cual. O sea, ahorita que traías a David, David es un ejemplo de alguien que no teme decirle a Dios todo lo que siente, todo lo que está pasando. Al sí, contrario, es muy honesto y demás, ¿no? O sea, él es totalmente honesto como debe de ser. Pero también creo que lo que lleva a David es que él conoce a su Dios y por eso sabe que es un Dios de misericordia y sabe que es un Dios de perdón y sabe que es un Dios que restaura, que sana. Y no debemos de olvidar eso. No solamente nos escucha, sino que también nos sana y nos restaura. sí. Y es capaz y es el único capaz de librarnos de nuestro pecado una vez y para siempre. Entonces, creo que eso sería algo muy bonito de recordar y no olvidar. Sí. Ahorita Josa, que ustedes traían a la mesa a David, a mí me encanta verme como si fuera un espejo en Pedro. sí, Pedro, cuando uno lee las cartas de Pedro, nada que ver con el Pedro que leemos, antes, En ¿no? los evangelios. Los errores y su carácter, su sí, manera de ser, ¿no? Y justo una frase que por aquí tenía, tiene que ver también mucho con Pedro y con nosotros, y es que equivocarse no nos define. Equivocarse no dice quiénes somos, ni como hijos de Dios, ni como ciudadanos, ni demás, ¿no? Cualquiera y todos estamos expuestos a equivocarnos de todas las maneras posibles, pero equivocarse no nos define. Más bien, lo que hacemos después con nuestro error es lo que probablemente nos va a definir. Y justo con Pedro vemos a un Pedro recio, a un Pedro alterado por su personalidad y su contexto y de dónde venía, agresivo, pero después de su error hubo un cambio, hubo un aprendizaje y después ya no volvemos a ver a Pedro Ujú. igual o al menos en esa área, ¿no? Podemos volver a ver que se vuelve a equivocar, pero vuelve a aprender. Y me gusta pensar que somos unos mini Pedritos que vamos a ir caminando, nos equivocamos, caemos, pero tenemos por Dios y su Espíritu con nosotros eh, la, el poder de levantarnos, ¿no? Y seguir adelante, limpiarnos. Bueno, Dios limpiarnos, limpiar nuestras rodillas, las heridas que podamos haber causado por la caída y seguir adelante. Entonces, al final nos vamos a equivocar, pero en el buen sentido del error, disfrutemos del error porque lo que nos va a dejar después, creo que es muchísimo más valioso que lo que pudiéramos nosotros recibir si nos quedamos tirados, ¿no? O si nos quedamos tirados disfrutando de lo que no debemos estar haciendo. Ujú. sí, definitivamente. Creo entonces que ah, seguimos un poco la dinámica del podcast en el que la intención, lo que queremos hacer no es dar una clase, no es predicar, sino es conversar. Conversar de nuestra fe. Y es lo que queremos lograr, poder platicar sobre eso, poder hablar de lo que hay en nuestro corazón. Por eso no hay filtros, no hay temas que no queremos tocar, no hay algo que digas, no, no hay, no nos vamos a meter, no. Queremos hablar de eso, queremos hablar de lo difícil, de lo complicado, de lo real y de lo crudo que hay en la vida cristiana, así como lo bueno, lo bonito, lo especial, que todo eso es una mezcla
de lo que experimentamos en este peregrinaje en el que estamos a lo largo de nuestra vida hasta que finalmente estemos con el Señor Jesús. Por nuestra parte, esto sería todo en este segundo episodio. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Puedes compartirlo con tus amigos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo contenido a lo largo de las semanas para que no te pierdas ninguno de los videos. Y recuerda que Peregrinos Podcast es donde la fe se conversa. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.